Hola, buenos días, bienvenidos. Les felicito por estar aquí en esta mañana, porque hoy estamos cerrando nuestra experiencia de 40 días con propósito. Le damos gracias al Señor por todo lo que ha sido este tiempo, por los mensajes, por los grupos pequeños, por las lecturas que se han podido realizar. Y la idea es que hayamos cumplido con los compromisos, o por lo menos con los 4 compromisos. A mí me gusta evaluar las cosas, pero no lo voy a hacer públicamente. Pero sí estoy pensando en una manera, un instrumento, de pronto algo por WhatsApp o por correo, porque me gustaría evaluar cómo estuvo para nosotros esta experiencia y qué tanto estuvimos con los 4 compromisos: compromiso de leer, el de participar de un grupo pequeño, el de memorizar los textos bíblicos y el de invitar por lo menos a una persona a compartir de esta experiencia. Yo creo que ya podemos tener una idea clara de para qué estamos aquí en la tierra. Esa ha sido la pregunta a responder durante este tiempo. Y yo creo que han sido 40 días de aprendizaje. A medida que hemos ido avanzando en las lecturas, hemos aprendido diferentes cosas. Y hay un texto bíblico que dice el Señor en Deuteronomio capítulo 11, versículo 2, Dios le habla a Moisés en el contexto de Dios decirle que el principal mandamiento es amar a Dios por encima de todas las cosas. En Deuteronomio 11, 2, el Señor les dice: recuerden hoy que fueron ustedes, no sus hijos, los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor. Y de alguna manera el Señor les estaba instando a cumplir con el compromiso de amarle, pero también les está invitando a recordar que como discípulos del Señor, la palabra discípulo, ya lo vimos en su momento, está relacionado con disciplina. Como discípulos del Señor somos responsables de recordar lo que hemos aprendido, de recordar y de aplicar y de vivir de acuerdo a las lecciones aprendidas. Y eso es lo que el Señor quería con el pueblo de Israel, y yo creo que eso es lo que el Señor quiere con nosotros también. Por eso les voy a invitar a que hoy, quizás no vamos a hacer un resumen, aunque sí los voy a mencionar los 5 propósitos, pero quiero compartir con ustedes algunas enseñanzas que hemos extraído de este tiempo, de esta experiencia, para aplicar a nuestras vidas. Entonces, la primera enseñanza o el primer aprendizaje que hemos tenido en este tiempo, hemos aprendido acerca de Dios, y es que todo se trata de Dios y no de mí. ¿Recuerdan? Eso fue una de las primeras cosas que dijimos. Y seguramente a la luz de toda esta experiencia y de los textos bíblicos y de las lecturas, al contrario de todo tal vez lo que habíamos aprendido en esta vida o lo que el mundo nos pretende enseñar, lo más importante no somos nosotros, sino que todo se trata de Dios, primeramente de Él. No sé si recuerdan Hebreos 2:10, donde el Señor dice en su palabra: a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. El deseo de Dios, lo dijimos en su momento, era llevar a muchos hijos a su gloria. Y este texto se entiende quizás más claro en la versión Palabra de Dios para Todos, donde dice: Dios hizo todo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza ¿con quién? Con muchos hijos, es decir, con nosotros. Entonces Dios ha creado todo, planificó todo, así como un padre y una madre planifican la llegada de un bebé. El Señor planificó todo para nosotros, para que nosotros seamos partícipes de su gloria, para compartir su grandeza con nosotros. Como dice un canto, una canción, Dios ha hecho todo lo que existe para llamar nuestra atención, pero a través de Jesucristo nosotros podemos comprender eso, podemos experimentar eso. Otro texto que leímos varias veces, Colosenses 1:16, donde dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles,
Todo ha sido creado, como dice, por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado para sus, dice otra versión, para sus propósitos. Por Él y para Él. Y nuestra seguridad en la vida y nuestro sentido de vida está ligado al reconocimiento de esa verdad, que todo se trata de Dios y no de nosotros. Cuando vivimos la vida pensando en nuestros intereses, en lo que nosotros queremos, en lugar de lo que Dios quiere, nos estamos perdiendo la bendición de vivir una vida abundante, una vida plena. También hemos aprendido acerca de Dios otra lección, que Dios sigue haciendo maravillas. Jesucristo, dice la palabra del Señor, es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios que siempre que actuó en las Escrituras, lo sigue haciendo hoy en día. Lo que Dios ha hecho, lo puede seguir haciendo. Hay una alabanza que dice, Dios lo hará otra vez, porque Dios lo que ha hecho en el pasado, lo puede seguir haciendo. El Salmo 77, 14 dice, tú eres el Dios que hace maravillas y Él despliega su poder entre los pueblos. Ese Dios que el salmista reconoce que hace maravillas es el mismo Dios que está disponible para nosotros, ¿o no? En la medida que nos rindamos a Dios, vamos a experimentar las maravillas de Dios. En la medida que vivamos una vida de acuerdo al plan de Dios, vamos a experimentar las maravillas de Dios. ¿Se acuerdan de Natanael, uno de los discípulos del Señor, que se impresionó cuando Jesús supo lo que él había estado pensando antes y el Señor le dice, cosas más grandes vas a ver los ángeles del cielo que suben y bajan delante del Hijo del Hombre. Es un anticipo de lo que venía, de lo que Dios tenía preparado. Y a veces uno dice, pero yo no veo a Dios obrar en mi vida. Bueno, tal vez porque todavía no estamos viviendo esa vida centrada en Dios. En la medida que nosotros vivimos esa vida centrada en Dios, vamos a ver las maravillas de Dios. Pero lamentablemente hay cristianos que a veces se conforman con vivir una vida promedio, como cualquier cristiano. Incluso hace unas semanas escuchaba a alguien decirlo, quizás mucho más fuerte. Utilizaba la palabra de que nos acostumbramos a la mediocridad en la vida cristiana muchas veces, a lo normal, a lo que todo el mundo hace, cuando Dios tiene cosas mucho más grandes y mucho maravillosas para nosotros. Dice segundo de Crónicas 16:9, un texto que es central en mi llamamiento al ministerio, dice, el Señor recorre su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. El Señor está buscando por toda la tierra y Él está dispuesto a extender su mano. Me gusta más como lo dice la versión Reina Valera, porque la versión Reina Valera dice para demostrar su poder. Dios está buscando personas para demostrar su poder. Aquí dice Dios, está listo para ayudar a los que le son fieles. Entonces, debemos procurar vivir esa vida de ver a Dios haciendo maravillas en nuestras vidas y no acostumbrarnos a lo tradicional. Hay un autor, el doctor Luis Palau, él escribió un libro que se llama Una vida de alta definición, una vida HD. Y él hacía la comparación de los televisores de antes al televisor HD. Claro, cuando él lo escribió, el HD era lo máximo. Hoy en día sería LED, o creo que hay una cosa nueva ahora más que LED. Que uno estaba acostumbrado a algo y uno veía las cosas bonitas antes, pero ahora inventan algo y uno lo ve como con más detalle. Entonces la vida cristiana es así, tenemos que acostumbrarnos a buscarla, a vivirla en alta definición. La tercera enseñanza, pero esta vez acerca de la vida que hemos aprendido durante estos 40 días, es que la vida es una preparación para la eternidad. Esto también desafía el pensamiento de muchas personas. Muchas personas piensan que esta vida es esto, que estamos aquí. Y piensan, bueno, hay que aprovechar la vida hasta que tengamos la vida, porque después de esto no hay más nada, como decía Simón Díaz. Después de esta vida, esa sí se la saben, ¿verdad?
Entonces, pero ese es el concepto en el que vive mucha gente. Pero nosotros hemos aprendido que la vida, en realidad, aquí en la tierra, es una preparación para algo mucho más grande, que es la eternidad. Eclesiastés 3:11 dice: Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Luego puso en la mente humana la noción de la eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Dios puso en nuestros corazones la noción de la eternidad. Quizás no muchas personas piensan en eso. Tal vez el temor o ese pensamiento vienen cuando están cerca de la muerte. Pero esa noción está en nuestros corazones porque Dios nos hizo para ser eternos. No solamente para tener larga vida, Dios nos hizo para ser eternos. Entonces la gran preocupación para el ser humano debería ser dónde va a pasar la eternidad. Y debemos tomar una decisión mientras estemos en esta vida que va a determinar dónde vamos a pasar la eternidad. Y esa decisión depende de lo que hicimos con Jesucristo. Porque Jesucristo, como lo hemos aprendido, es el único camino que nos lleva al Padre. Y el único que nos puede permitir disfrutar, como dijo el mismo Señor Jesús, dice que sus ovejas, Él les da vida eterna. Y nadie las va a poder arrebatar de su mano. Aun cuando el hombre dice, no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. No la podemos comprender porque no se limita a esta vida. Pero si vivimos solamente pensando en esta vida, otra vez nos estamos perdiendo la bendición de experimentar una vida abundante como la que el Señor quiere que vivamos. La cuarta lección que hemos aprendido estas semanas, estos 40 días, también tiene que ver con la vida, y es que estamos en esta tierra por 5 propósitos. 5 propósitos para vivir. Mientras estemos en esos 5 propósitos, la vida tiene sentido. Mientras estemos en esos 5 propósitos, no podemos decir que estamos aburridos de esta vida. Hay personas que dicen, yo estoy cansado de esta vida, porque probablemente no están cumpliendo o no están viviendo los 5 propósitos para los cuales el Señor nos creó. Si nos alejamos de esos 5 propósitos, estamos desperdiciando nuestra vida, porque la Biblia dice, Proverbios 16:4, que toda obra del Señor tiene su propósito. Dios nos hizo con un propósito. Cada uno, toda obra del Señor, dice, y eso te incluye a ti y eso me incluye a mí. No somos frutos de la casualidad. Y ya lo hemos visto, pero vamos a darle un repaso. Esos 5 propósitos. Primero, fuiste planeado para agradar a Dios. ¿Cómo se le llama eso? Adoración. ¿Estamos viviendo una vida que agrada a Dios? Segundo, fuiste hecho para la familia de Dios. ¿Cómo se le llama eso? Compañerismo o comunión, que es la palabra un poquito más amplia. Fuimos hechos para pertenecer a la familia de Dios. Ya perteneces a la familia de Dios, estás integrado, estás involucrado en la familia de Dios. Fuiste creado para ser como Cristo. ¿Cómo se le llama a ese propósito? Discipulado. Esa debe ser nuestra meta, ser como Cristo. Fuiste formado para servir a Dios. ¿Cómo se le llama eso? Ministerio, porque servimos a Dios cuando servimos a otros, y eso se le llama ministerio o servicio. Y fuiste hecho para una misión. ¿Cuál es la misión? La misión de compartir el evangelio, y esa misión se le llama evangelismo. Entonces, fuimos hechos con un propósito. Y es algo tan elemental. Anoche veíamos una película con los niños, una película muy vieja que se llama Yo Robot. No sé si la han visto. Y hay un personaje que es un robot. Y él hace una afirmación que me impresionó porque hace años vi esa película y no me había dado cuenta de eso, sino ahorita porque está relacionado con lo que estamos hablando. Él dice, mi padre me creó con un propósito. Mi creador me hizo así, está diciendo el robot, me hizo así como soy, diferente a los demás, porque tenía un propósito para mí. Y de hecho al final de la película,
él dice, ya cumplí mi propósito y ahora ¿qué voy a hacer? Porque cuando vivimos una vida con propósito, imagínate, si vivimos una vida haciendo esto, mientras estemos aquí en la tierra no va a llegar un momento donde digamos, no, ya lo hice. No, porque lo seguimos haciendo mientras estemos aquí en la tierra. La quinta enseñanza que hemos aprendido en este tiempo, esta vez acerca del crecimiento espiritual, es que crecemos a través de los compromisos. Hay un versículo que leímos hace unas semanas atrás que decía que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, ¿se acuerdan? O tenemos que llevar a cabo nuestra salvación. Y eso tal vez a algunos les choca con el concepto de que, bueno, somos salvos por gracia. Sí, somos salvos por gracia, es un regalo de Dios. Pero hubo un teólogo muy famoso que hablaba de que la gracia de Dios no es una gracia barata, es una gracia que fue gratuita para nosotros, pero costó mucho. Es una gracia muy costosa. Y nosotros tenemos que crecer a través de nuestros compromisos con el Señor. Aunque la salvación es por gracia, tenemos que esforzarnos para seguir creciendo. Pero hay cristianos que creen que el crecimiento es algo mágico, que va a ir a un culto donde le van a poner las manos y entonces ahí va a salir más espiritual porque le pusieron las manos o porque tuvo una experiencia X. Pero el crecimiento, y lo hemos visto durante estos 40 días, requiere compromisos, requiere esfuerzo. Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Cómo evidenciamos nuestra fe? Nuestra fe se evidencia por nuestras acciones, nuestra fe se evidencia por lo que hacemos, nuestra fe se evidencia por las disciplinas que cumplimos. En la medida de que nosotros cumplimos las disciplinas que el Señor nos asigna en su palabra, nosotros vamos a crecer. En la medida que nosotros cumplimos los compromisos que hacemos con Dios, nosotros vamos a crecer. Porque el crecimiento se da a través del compromiso. Filipenses 4:9 dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y el Dios de paz estará con ustedes. Nos gusta la última parte, ¿verdad? El Dios de paz estará con ustedes. Pero él dice primero, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Y esa debe ser nuestro compromiso. Todo lo que hemos aprendido, ponerlo en práctica. Sexta lección que hemos aprendido en estos 40 días. Yo sé que hemos aprendido más, ¿ok? Pero esta es la sexta de la que yo quiero compartir con ustedes. Acerca del crecimiento espiritual, es que crecemos a través de la comunión. ¿Qué quiere decir eso? Que nos necesitamos unos a otros para crecer. En el pueblo de Dios no hay llaneros solitarios. En el pueblo de Dios nos necesitamos todos para crecer. No hay cristianos aislados, cristianos a control remoto. Hace unos cuantos años atrás participé de una actividad, creo que era un retiro espiritual en una finca en Calabozo, que eso quedaba, como decimos, monte adentro. Eso tuvimos que ir mucho, recorrer mucho para llegar a una finca. Y allá había una pareja cristiana, una pareja cristiana que cuidaba ese lugar. Y ellos tenían su fe en Cristo, pero vivían tan lejos. Pero ellos sentían esa necesidad y ellos nos hablaban, no podían congregarse con regularidad y lamentaban que no podían congregarse con regularidad, pero ellos sentían esa necesidad de congregarse, de estar en comunión y por lo menos ellos practicaban, se apoyaban mucho en ese tiempo. Se escuchaba mucho una emisora que se llama Radio Transmundial y allá llegaba y ellos, para eso ese era un momento de encontrarse con otros cristianos porque tal vez no tenían la manera de estar en comunión con las demás personas. Pero el cristiano necesita de otros cristianos para crecer. Proverbios 27,
17 dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre. Hay gente que piensa que la mejor manera de crecer es alejarse de la gente, y especialmente alejarse de la gente que le da problemas o que le hace sentir mal. Y eso no es la solución. Dios quiere seguir trabajando con nosotros, y por eso nos necesitamos unos a otros para seguir creciendo. Por eso Hebreos 10:25, un texto que conocemos mucho, dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros. Hay personas que creen que el congregarse es como cumplir un requisito con Dios solamente. Entonces ya fui a la iglesia, o ya fui a misa y ya cumplí. Pero la Biblia nos enseña que el congregarnos tiene que ver con la comunión, y es una necesidad que tenemos como cristianos de estar en comunión con otras personas. Por eso lo importante no solo de venir, sentarnos, escuchar todo e irnos, sino de relacionarnos. Porque no es que venimos a marcar tarjeta con el Señor y ya fui por lo menos 2 veces al mes. No, es que nos necesitamos unos a otros. Y por eso dicen: no dejen de congregarse como hacen algunos, más bien anímense unos a otros. Y el animarse unos a otros tiene la idea de algo que se hace no solamente congregándose, que aunque cuando nos congregamos nos animamos unos a otros. Deberíamos salir de aquí animados porque nos animamos unos a otros. Pero yo estoy seguro que en el transcurso de la semana también necesitamos ánimo. Entonces de allí la importancia de llamarnos, de visitarnos, de invitarnos a tomar un café y animarnos, porque nos necesitamos unos a otros para crecer. Amén. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer? Se acabó esta experiencia de 40 días, me olvido de todo eso. ¿Qué podemos hacer? 2 recomendaciones primordiales, fundamentales. La primera invitación que yo les hago: empieza a vivir lo que has aprendido. Yo lo he dicho en muchas oportunidades. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, Dios no va a tener un registro, una carpeta allí que diga cuántas predicaciones escuchamos en la vida, o a cuántos estudios fuimos, o a cuántas clases, o cuántos diplomas sacamos. No. Nuestra vida va a ser vista en función a los frutos. Si pusimos en práctica lo que aprendimos. Siempre he escuchado la historia de un pastor que predicó, un pastor nuevo que llegó a una iglesia la primera vez y predicó un mensaje. Y los hermanos muy contentos decían: tremendo mensaje, pastor, muy bueno su mensaje. El domingo siguiente llega el pastor y predica el mismo mensaje. Y los hermanos les pareció extraño, y ¿por qué está predicando el mismo mensaje? Pero bueno, nadie le dijo nada. Un pastor nuevo debe ser que quiso repetirlo, no tenía más mensaje. Y llegó el tercer domingo y el pastor predica el mismo mensaje. Y entonces ya los hermanos se preocuparon, como que nos equivocamos de pastor porque este no tiene más predicaciones. Y se le acercaron y le dijeron: pastor, pero ¿por qué sigue predicando el mismo mensaje? Y él dice: porque yo no veo que lo pongan en práctica. Cuando lo pongan en práctica les predico otro. Espero no hacer eso yo alguna vez. Pero ¿estamos aplicando lo que estamos aprendiendo? Miren lo que dijo Jesús a sus discípulos, Juan 13:17. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Y me gusta mucho esta pregunta que hace Jesús, porque Jesús primero pregunta si entienden. Porque a veces tal vez puede ser que no entendemos. Y si no entendemos, podemos decirle al Señor: Señor, no entendí, explícame mejor. No comprendí completamente qué es esto de vivir una vida con propósito, o no entendí muy bien este propósito. Pero podemos preguntarle al Señor si no entendimos. Pero si entendimos, dice el Señor Jesús, van a ser dichosos ¿cuándo? Cuando lo pongan en práctica. Vamos a experimentar la dicha cuando lo ponemos en práctica. Por eso Efesios 5:15, lo leímos hace un momento: tengan cuidado en su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. El que no tiene cuidado de su manera de vivir
es un necio. Lo dice la palabra del Señor. Y Jesús lo comparó con el hombre que construye su casa sobre la arena. Es un necio, porque puede escuchar muchas cosas, pero como decían las mamás de antes, te entra por un oído y te sale por el otro. Pero el que es sabio, ¿qué hace el sabio? Vive cumpliendo lo que ha aprendido. Entonces la Biblia nos dice, no vivan como necios, sino vivan como sabios. Y como sabios procuramos poner en práctica. Dar pasos, aunque sea pequeños. Hay un autor que en uno de sus libros que habla de que debemos acostumbrarnos a dar aunque sea pasitos de bebé. Los bebés, ¿cómo aprende a caminar el bebé? Y nosotros caminamos y decimos, tan fácil que es caminar, ¿verdad? Porque no nos acordamos cuando teníamos un añito que los pasitos primeros de nosotros costaban mucho. Era muy difícil caminar, era muy difícil mantener el equilibrio. Y después que lograbas mantener el equilibrio, venía uno a dar el primer pasito, ¿no? Y entonces me gusta esa comparación de pasitos de bebé para crecer en la vida. Para crecer en la vida cristiana tenemos que acostumbrarnos tal vez a hacer cosas muy difíciles, disciplinas, hábitos, pero que nos van a ayudar a crecer. Y si los vamos haciendo poco a poco y me voy esforzando, eso me va a ayudar a crecer. Hay muchos libros hoy en día que hablan de eso, de hacer hábitos fuertes en la vida. Y yo le animo a corresponder eso, a relacionar eso de los hábitos, pero con los hábitos cristianos, con las disciplinas espirituales, porque nos ayudan a crecer espiritualmente. Filipenses 3:16 dice, en todo caso, andemos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Tenemos que seguir creciendo y debemos ir viviendo de acuerdo a lo que por lo menos ya hemos alcanzado. Que nuestra vida se corresponda a lo que hemos venido aprendiendo. Y seguimos aprendiendo en la vida. Y seguimos profundizando en la palabra de Dios. Porque en la vida cristiana no importan los títulos, los certificados. Uno puede haber estudiado, como me tocó estudiar 4 años de teología para obtener un título. Pero ¿conozco yo a Dios ya completamente porque estudié 4 años de teología? No. Porque estudié 2 años más de maestría. No. Porque el conocimiento de Dios es tan profundo y es tan grande que uno toma toda una vida para seguir aprendiendo, para seguir creciendo en Él. Y la otra invitación que quiero hacerles es a compartir lo que hemos aprendido. No se queden con lo que aprendieron para ustedes solos. De hecho, se dice que una de las mejores maneras de aprender es cuando usted le comparte a otros lo que aprendió. Ahí es donde se ve que realmente aprendió. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, dice, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, lo que hemos aprendido del Señor, lo que hemos aprendido en este tiempo, compartámoslo con otras personas. Sembremos la semilla en otras personas. ¿Por qué no motive a otros? ¿Por qué no leer juntos el libro nuevamente? ¿O por qué no compartir los textos bíblicos, las enseñanzas? ¿Por qué no comenzar? No lo pude comenzar antes, pero ahora yo quiero comenzar un grupo pequeño para estudiar ese libro y estudiar porque no es el libro como tal, es la Biblia, la palabra de Dios lo que nos enseña, pero que está conectado con lo que enseña ese libro. Motivar a otros y ser un multiplicador de lo que Dios hace en nuestra vida, de lo que el Señor nos ha enseñado. Y Romanos 1:8 representa un desafío también para todos nosotros. Pablo habla de los romanos y dice, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. No hay mayor satisfacción para un maestro, para un pastor, para alguien que comparte una enseñanza con los demás, y es que lo que aprendió se hace notorio para otras personas. Y qué hermoso sería ver que lo que hemos aprendido se expanda,
lo podamos compartir y por todo el mundo se hable bien de nuestra fe. El Señor quiere que nuestra fe sea notoria. Y como lo dijimos la semana pasada, el Señor quiere que seamos testigos de Jesucristo por todo el mundo, por todas las naciones. Entonces llevémonos ese desafío de aplicar y de compartir lo que hemos aprendido. Amén. Les invito allí donde están a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración para cerrar formalmente. Bueno, nosotros, los niños, todavía le quedan un poquito más de actividades, ¿no? Con el 40 días le quedan todavía 5 días. Pero para cerrar lo que ha sido esta experiencia de 40 días con propósito. Oremos. Mi Dios, te damos muchísimas gracias por todo lo que hemos aprendido, por lo que hemos escuchado, lo que hemos leído durante este tiempo. Reconocemos, Señor, que cada día más nos necesitamos crecer. Necesitamos conocerte más. Pero cada día más, Señor, necesitamos poder poner en práctica, vivir lo que hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en aplicar y vivir una vida de acuerdo a los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser testigos fieles tuyos, Señor, testigos eficaces, oh Dios, y que otras personas puedan ver nuestra fe en nuestra conducta, en nuestras acciones, en nuestras palabras y en el día a día, Señor. Y que podamos experimentar la bendición de vivir esa vida abundante que tú prometes en tu palabra, que solamente podemos tener a través de Jesucristo, Señor. Si hay alguien en esta mañana que aún no ha tomado esa decisión por Cristo, Señor, te rogamos por él o por ella para que dé ese paso de entregar su vida al Señor Jesucristo y empezar a vivir esa vida nueva, esa vida abundante que tú prometes, oh Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga.